Vamos a la palabra. Jeremías, capítulo 18, versículo 1 al 4. La palabra para vos. Amén. Hay personas aquí que Dios les va a hablar. Amén. El Señor me ha hablado, así que creo que le va a hablar también a ustedes. Jeremías, capítulo 18, versículo del 1 al 4. Dice la Biblia. Esa es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Levántate y baja. ¿Qué te dice el Señor? Levántate. Mira al que está a tu lado y decirle, levántate. Y baja ahora mismo a la casa del alfarero. Y allí te comunicaré mi mensaje. No en cualquier lugar. No en cualquier lugar. Dios no comunica su mensaje en cualquier lugar. Él te dirige a donde quiere comunicarte. Y en esta mañana te dice, a la casa del alfarero. ¿Sabe quién es el alfarero? Dios. ¿Y sabe cuál es la casa del alfarero? Aquí en este lugar. Has venido a su casa. Y en este lugar, como has venido, Dios te quiere comunicar su mensaje. Amén. Entonces bajé, dice Jeremías, a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba modelando se deshizo en sus manos. Ay, ay, ay. Hay personas que están en este día así como este barro, deshizos, quebrantados, rotos. Hay personas que han venido rotas hoy. Sí, estas palabras para vos. Le deshizo sus manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que había quedado bien. ¿Cuánto dicen amén? Hasta que le pareció que le había quedado bien. Hasta que le pareció que había quedado bien. Si en este tiempo estás siendo quebrantado o quebrado por Dios, tengo una palabra. Hasta que le pareció que está bien. Si todavía no le pareció que está bien, vas a ser quebrantado. Vas a ser quebrado por el Señor. Hay una isla que está en Sudáfrica que se llama Isla Robben. Es una isla de 6 a 7 kilómetros más o menos en ese lugar, donde los vientos de Sudáfrica pegan muy fuerte sobre esa isla. Es una isla que no es muy conocida, pero en ese lugar se estableció una base naval, se estableció un manicomio, un leprosario, y también se estableció una prisión. Una isla insignificante, quizás conocido para los que vivían cerca en la década del 50, pero luego toma un entorno mundial de conocimiento y de importancia cuando aparece un hombre que los llevaron a ese lugar preso, llamado preso político, llamado Nelson Mandela. Un hombre de color, un hombre que nació en una familia de realeza, de sangre real. Cursó los mejores estudios de Sudáfrica en ese entonces, se recibió de abogado. Era un momento muy difícil lo que vivía Sudáfrica. Había 1.4 de blancos que manejaban el país. Hicieron algo muy singular y muy nefasto para la sociedad. Institucionalizaron una ley de racismo. Era tal la ley de racismo que había que los blancos tenían su propio colectivo. Los blancos tenían sus propios restaurantes. Los blancos tenían sus propios bancos, créditos. Pero los hombres de color no tenían acceso a esos lugares. No tenían acceso a realizar préstamos en los bancos.
De hecho, no tenían acceso a ciertas playas de Sudáfrica, porque esas playas estaban destinadas para los blancos. Era un momento muy difícil que estaba atravesando Sudáfrica. Nelson Mandela, un hombre que falleció en el 2013, usted habrá visto a nivel mundial cómo se lo reconoció. Todas las cámaras del mundo estaban en el velatorio de Nelson Mandela. Un hombre de color con sangre realeza, que también empezó a pasar humillaciones en ese entonces. También empezó a vivir discriminaciones y lugares que él no podía acceder. Esto encendió en el corazón de este hombre una pasión por un cambio, una pasión para que se rompa esta opresión que vivía el pueblo de color. Y él decía dentro de sí, esto está escrito en libros, él decía dentro de sí, si yo siendo de familia real y viviendo y teniendo la facultad para estudiar y muchas cosas, estoy siendo discriminado, no me imagino aquellas familias de mi pueblo que son menos afortunados que yo. Esto encendió en él un deseo de ver algo distinto. Y empezó a luchar en contra del racismo en Sudáfrica. Al punto tal que fue una oposición adversidad a los que gobernaban en ese entonces. Y lo declararon hombre en delito con el país, como traición al país. Lo terminaron metiendo preso en esta isla de Robben, que hoy estamos conociendo gracias a él. Un preso político que estuvo 27 años presos en ese lugar. Pero hay algo más que quiero contarte, que quizás no sabes. Su papá era de la poligamia, tenía varias mujeres. Pero su mamá era una cristiana, una mujer de fe, metodista, una mujer que adoraba a Dios. Y Nelson Mandela adoptó esa fe de su mamá y adoptó la pasión por Cristo y su fe en la salvación. Un hombre que buscó a Dios, un hombre que se quebrantó por la situación que estaba viviendo. Yo no sé si acá hay personas que también están viviendo estas mismas adversidades. Luego lo llevaron preso, estuvo preso siendo abogado, 27 años. Y por un instante pensé en mi corazón, pastor, usted me va a hablar de historias. No te puedo hablar de historia. Lo que quiero es que usted entienda algo. Pensé en mi corazón, ¿qué habrá pensado este hombre de fe al estar 27 años ahí en la cárcel, mirando tras las rejas? Más que seguro que se habrá preguntado, ¿esto será de Dios? ¿Será que yo he hecho algo malo para que Dios me traiga acá? Como quizás muchos de los que están acá piensan. ¿Qué hice de malo para estar pasando lo que estoy pasando? Quizás detrás de la reja dirá, ¿Dios está conmigo? ¿O Dios no está conmigo? Y son preguntas que nos hacemos muchas veces cuando estamos en situaciones adversas. Situaciones que decimos, ¿será que Dios tiene el control de todo lo que estoy pasando? Si Dios es bueno, ¿por qué estoy pasando lo que estoy pasando? Quizás no estás en una prisión como Nelson Mandela, pero puede ser una persona que está teniendo un empleo que no te satisface. Quizás puede ser una persona que venís a una iglesia, a este lugar, pero venís de una iglesia con muchos problemas. Quizás estás atrapado en un matrimonio donde no eres feliz.
Quizás cargas con un cuerpo debilitado, enfermo, y decís, ¿por qué estoy enfermo? Quizás sufriste la traición de un hijo, una hija, o un esposo, esposa infiel. O quizás estás atado en préstamos de un banco o deudas y no sabes cómo salir. Y decís dentro de sí, en tu corazón, muy en lo íntimo con Dios, ¿será que Dios está? ¿Por qué permite esto que estoy viviendo? ¿Por qué permite esta oposición y esta adversidad? Si sos esa persona, tengo una palabra de parte de Dios. Dios está al control. Dios, hay cosas que permiten en la vida de las personas, pero nunca es para tu mal. Siempre tiene que ver con el propósito perfecto que ha delimitado sobre ti. Hay cosas inentendibles al ser humano. Es inentendible ver a un José de Génesis que sus hermanos lo vendieron y lo tiraron a un pozo para matarlo. Y luego lo venden y termina por causa de un jefe. Potifar termina preso por años. Es difícil entender esas cosas. Un Juan el Bautista que tan solo acompañó a Jesús predicando el Evangelio y terminó preso. Y luego le quitaron la cabeza. Hay cosas inentendibles. Como dijo el apóstol Pablo, ¿quién conocerá la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Hay cosas inentendibles que a la hora de razonar no entendemos. ¿Por qué estoy viviendo esta depresión de años, esta enfermedad? ¿Por qué me tocó a mí, no a mi vecina, que es más mala que yo? Y encima chismosa. Y se mete con mi salud. ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué tengo que padecer mi economía hace muchos años y no se me abre una puerta? ¿Qué hay, Señor? ¿Por qué tengo que luchar siempre con un techo que no se rompe nunca? Mis hijos en las drogas y yo soy hijo de Dios. Esto es injusto. No es justo lo que estoy viviendo. Lo mismo se preguntaba quizás este hombre. Estoy convencido. O quizás puede decir que yo, mi padre y mi madre me abandonaron. Anoté muchas preguntas porque son las que nos hacemos nosotros. ¿Por qué me despidieron del trabajo cuando yo me estaba aferrando? ¿Por qué en el amor de mi juventud me dejaron solo? Es parte del plan de Dios. Si Dios conoce que yo tengo libre albedrío, ¿por qué Dios permite? Yo lo único que te puedo decir es que somos un barro en las manos del Señor. Lo que te puedo decir, hermanos, en esta mañana, que somos como un barro en sus manos, que Dios respeta tu libre albedrío. Pero hay algo fundamental. Dios ha narrado tu vida, según la Biblia, ha narrado tu vida con precisión desde antes de la fundación del mundo. Y nos cuesta entender situaciones de oposición, adversidad que estemos pasando. Pero Dios tiene el control de cada cosa que estás atravesando. Es necesario entender esto. Lo que no entendemos es que no podemos reposar en eso. Nos cuenta la Biblia que el Señor le habló a Jeremías y le dijo, vete, levántate y vete a la casa del alfarero. Allí te voy a dar un mensaje. En ese lugar Dios te va a hablar. Dios te va a dar palabras. Dios te trae a su iglesia para darte palabra. Y la palabra de Dios es muy importante porque es luz a mis pies y es lámpara a mi camino. La palabra de Dios es medicina a mis huesos.
La palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo, hasta las coyunturas, divide el alma del espíritu. La palabra de Dios confronta tus pensamientos y las motivaciones de tu corazón. Hay cosas que no sabes por qué, pero Dios necesita darte la palabra para hacerte ver dónde están puestas tus motivaciones, dónde están puestos tus pensamientos. Muchas veces están errados. Y es necesario en esta mañana, iglesia, que entiendas que Dios te trajo para hablarte directamente al corazón. ¿Cuánto dicen amén? Dice la Biblia que Él fue a ese lugar. Hay algo que tenemos que entender que tiene Jeremías. Jeremías tiene algo. Fue obediente. Dios le dio una dirección y Él fue obediente. La pregunta que te hago es, ¿eres obediente a la palabra de Dios? ¿Eres obediente a la palabra de Dios? ¿Realmente cuidas los principios de su palabra para agradar a tu Dios? ¿O haces lo que tú quieres? Cuando hay desobediencia en un corazón, cuando no hay búsqueda de Dios, hay algo que cae en la vida de un hijo de Dios, se llama adormecimiento espiritual. Se adormecen, pierden la sensibilidad del Señor. Por eso es importante que entiendas en esta mañana que tienes que obedecer, tienes que hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Es tiempo de sacudirte y que entender algo, que cuando fue a la casa del alfarero, lo encontró al alfarero trabajando en el torno. Dios trabaja 24 horas contigo, 24/7 trabaja contigo. Él necesita trabajar, pero necesita de corazones dispuestos a ser regenerados por su palabra. No a tu manera, no a lo que te parece, a su palabra. Dios necesita eso, iglesia. Hombres y mujeres que se dispongan a ser regenerados por Dios. Dice la Biblia, pero la vasija que estaba modelando se deshizo en sus manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que había quedado bien. Se deshizo en sus manos. Se deshizo. Si en este tiempo has caído en quebranto, si en este tiempo has caído en ciertas áreas de tu vida quebrantado, Dios lo ha permitido. Hay algo que tienen que entender, iglesia. Isaías 64:8. A pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú eres el alfarero. Todos somos obra de tus manos. Eso es lo dicho, lo escrito. Él necesita romper cosas como a él le parece. Señor, ¿por qué me sacaste esta relación? Señor, ¿por qué me quitaste estas cosas materiales? Señor, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto otro? ¿Por qué te da derecho a mí estar sufriendo y otros no sufren, Señor? ¿Cuántas veces nos pasa eso? Discutimos con Dios. Reclamamos a Dios. ¿Quiénes somos para reclamar a Dios? ¿Quiénes somos para decirle cosas a Dios? Iglesia, tenemos que entender que somos un barro en manos del alfarero. Romanos capítulo 9, 20-21 nos dice el Señor. Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuenta a Dios? ¿Acaso le dirá la olla del barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tienes derecho el alfarero de hacerte el mismo barro una vasija para usos especiales y otras para fines ordinarios? ¿Acaso Dios no es? ¿Quiénes somos para reclamar a Dios? Nos cuesta entender esto, porque tenemos paradigmas, tenemos idiosincrasias en nuestro corazón y queremos que suceda de una manera determinada. Y caemos en errores. Caemos en los éxitos de este mundo. Yo no niego que hay personas llamadas a un éxito profesional.
Pero te pregunto, ¿fuiste a hablar con Dios si es ahí tu lugar? Hay otros llamados a ser grandes futbolistas. Otros llamados a ser, no sé, gran deportista, empresarios. Yo te pregunto, ¿hablaste con Dios si ese es el lugar que tiene para ti? ¿O son solamente el sistema de allá afuera que te metió en tu corazón los paradigmas? Entonces estás peleando contra Dios. Yo nunca me imaginé estar acá parado predicando su palabra. Nunca. Nunca. Pero a veces son los designios cuando uno toma la decisión de buscar en la casa del alfarero, estar con el alfarero, dejarse moldear por el alfarero. Él te empieza a mostrar lo que fuiste y para qué fuiste creado. Debemos entender eso, iglesia, porque si no estarás reclamando a Dios continuamente como un vaso de una olla, diciendo, ¿por qué me hiciste olla? Yo quiero ser, no sé, una jarra. No eres jarra, eres olla. Y si Dios elige para guiso, para guiso. Punto. Pero nos cuesta entender. A veces hay parámetros. Por eso habla con Dios. Dile, Señor, al estar con Él, dime hacia dónde voy. Porque muchas veces, iglesia, perdemos tiempo. Muchos caen con culpas, con sentimientos de fracasos. Se decepciona de ellos mismos. Y Dios quiere que entiendas, iglesia, que eres un vaso para Él. Pero hay cosas que yo no te lo puedo decir, solamente el Señor. Hay cosas que yo no te lo puedo decir, solamente Dios, al estar en su presencia, al estar con Él, iglesia. Si en este tiempo has sido quebrado, hay cosas que Dios quiere quitarte de tu corazón. Yo te voy a nombrar algunas. Orgullo. Si estás recibiendo mucha humillación es porque hay ego y orgullo en tu corazón y soberbia. La manera de darte cuenta cuando hay ego y orgullo y soberbia en tu corazón es humillación. Si estás siendo humillado es porque hay ego y orgullo y soberbia. Y a Dios no le agrada. Quizás Dios está quitando tu arrogancia, el mal carácter. Quizás los temores, pánicos. Quizás una mentirita. No, bueno, pero mentí nomás, no es nada. Antes no era nada. Ahora que conociste a Dios es mucho. Es un pecado. Y hay un padre de mentira que se llama Satanás. Hay cosas que tenés que soltar. La inmoralidad, los pecados, son cosas que no agradan a Dios y necesitas soltar de tu vida, porque Dios te llamó para que seas un vaso de honra, no de deshonra. Allá afuera hay muchos vasos que son de deshonra, hermanos. Pero lo lindo que tiene Dios es que Dios te quiebra, pero vuelve a formar el plan y así permite, con esas situaciones que estás atravesando, Dios lo que está haciendo es quebrando tu vida para quitarte las fisuras, las grietas que hay en tu carácter, que hay en tu corazón. Dios tiene que generar el torno. Cuando la Biblia habla de torno es lo que nos sucede en este mundo. Esta velocidad del mundo la maneja Dios en un tiempo. Y si en este tiempo estás recibiendo en tu torno de vida o entorno de vida situaciones incongruentes como la que pasó Mandela, contrarias a tu manera de pensar, tenés que decirle, Señor, no entiendo, pero te doy gracias. Porque todavía hay cosas en mi corazón y en mi mente que necesitan ser purificadas, necesitan ser sanadas. Cuando Dios quiebra áreas en tu vida, te va a doler, por supuesto, pero lo más importante es que va a quitar esas grietas, esos puntitos en tu vaso para volver a hacerlos de nuevo a la manera que fuiste creada desde antes de la fundación del mundo, iglesia.
Eres importante para Dios, entendelo. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles son tus obras? Las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica, iglesia. ¿Cuáles son tus obras? Tus obras no son buenas. Hablas mucho, murmurás, chismoseás, mentís. Tu conducta no muestran de un hijo de Dios. Y dice la Biblia que somos puestos para buenas obras. Haces lo mismo que te hace tu vecina. Te robó una gallina, le robás 2 gallinas. Haces lo mismo que hace tu vecina. Le insultás y cuando ella pasa también le insultás. ¿Quién te cree vos también? Palabra. Pero es una hija de Dios. Entonces cuando escupiste todo, tu vecina frena y te mira. Ah, ahí está la evangélica. Aleluya. Qué boquita la aleluya, ¿eh? Qué boquita. O el esposo, ¿eh? El esposo dice, qué boquita, mamita, ¿eh? ¿Cómo se nota que Dios no está en tu corazón? De golpe vuelan unos vasos, vuelan unos platos. ¡Ah, la aleluya! Es así. Entonces dejamos, lo que hacemos es desprestigiamos el nombre de Dios. ¿Pero qué pastor? ¿Tengo que ser mensa? No. Somos manso, pero no menso. Tenemos que hablar en respeto. Hay algo que tenemos que entender, iglesia. El Señor nos dio estrategia para este mundo. El Señor nos dijo, ustedes son lanzados, les dijo a los discípulos, a un mundo de lobos. Ovejas en medio de lobos. Eso sabemos. Estamos en un mundo de lobos y somos ovejas. Los lobos nos quieren comer. Pero nos dio una estrategia al Señor. Nos dijo, sean manso como la paloma, pero astuto como la serpiente. Esa es la estrategia que Dios nos dio. Y muchos son mensos y son tontos. Eso no le compete a Dios. Eso es una decisión tuya. Entonces tenés que decirle, Señor, necesito la astucia del cielo, la audacia del Espíritu Santo. Necesito la mansedumbre, no, astuto, yo soy astuto. No, manso, sencillo, humilde, pero soy astuto en medio de los. Y esa astucia nos da el Espíritu Santo. Cuando uno tiene una relación con Dios, somos hechura de Dios para buenas obras, las cuales Dios dispuso desde antes del fin para que las pongamos en práctica. En práctica. Nuestra vida debe mostrar eso. Dios, iglesia, no nos creó para andar torcidos en nuestros propios libretos. En nuestro corazón, la terquedad, el enojo, la imprudencia, la improvisación, la negligencia, los malos hábitos, las malas conversaciones y palabras. No. Dios nos creó para que caminemos. Quizás tenemos todavía área en nuestra vida. Sí, vamos a tener debilidades. Sí. No nos justifiquemos nomás. Pidamos perdón y arrepintamos nomás. Todos somos hombres, tenemos muchas falencias. No existe ningún ángel acá perfecto. Nadie somos. El único perfecto es Cristo Jesús. Pero cuando miramos esa cruz, Él nos confronta y nos hace entender que nos equivocamos. Vivimos cometiendo errores, hermanos. Por eso jamás me mira a mí como un hombre perfecto. Jamás no va a encontrar nada. Pero si me mira por la sangre de Cristo, me va a entender por lo menos. A su papá, a su mamá, a sus hermanos. Mire con la sangre de Cristo, porque si mira con los ojos humanos va a ver todo lo peor siempre, porque somos seres humanos. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia nos dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y los caminos de Dios no son nuestros caminos.
Yo tengo una conocida llamada Edith Fedenchuk, ya le conté, y su esposo Javier están en China, como misioneros en China, predicando la palabra en China. Ella es odontóloga. Él era cantante famoso de tango. Y Dios los escogió y les cambió el rumbo. Y hoy están en China. Y ellos me dicen a mí, nunca pensé esto. Hoy están con todos los chinos y aman los chinos. Y cuando estaba con nosotros acá, que nos vino a visitar, nos dijo, este no es mi lugar, yo no me considero Argentina. Es mi nación, pero yo amo China. Allí siento la alegría. Porque esa fue la creación de Dios con ella. Tenían todo. Tenían casa, 2 autos, tenían su consultorio, tenían todo lo que ellos querían. Y un día el Señor le dijo, necesito que vayan a China porque hay personas ahí que te están esperando. Y vendieron todo, se quedaron sin nada. Yo pregunto, ¿algunos de los que están acá están dispuestos a hacer esa decisión? Si Dios te dice, tenés que vender todo, irte a África, o alguno quiere ir a Miami. Señor, mandame a Miami, Señor. Las playas de Brasil. Ahí voy a predicar, Señor. Voy a bailar. Voy a hacer todo, Señor. No, a veces te manda lugares inhóspitos. Edith y Javier le persigue la policía religiosa de China. Les llegan a pillar que están predicando, lo echan. Tienen que hacer cultos en búnkeres, en sótanos de casa. No pueden exponer públicamente el evangelio. Pero Dios les llamó a ese lugar. ¿A dónde te llamó Dios? Encontrar tu propósito en Él, amén. Cuando vas a Él, vas a encontrarte con Él. Y Él te va a guiar hacia dónde tienes que ir, amén. Él tiene eso. Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto. El que comenzó la buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día en Cristo Jesús. Él te está perfeccionando, amén. ¿Podemos retrasar el propósito de Dios? Sí, podemos retrasar. Cuando nos resistimos a la regeneración, cuando no queremos cambiar, cuando no queremos hacer lo que Dios quiere con nosotros, iglesia. Dios necesita cambiar nuestro corazón, pero tenemos que decidir nosotros en hacerlo. Amén. Dios quiere perfeccionarte. Cuando nos oponemos y resistimos al cambio, cuando aceptamos el pecado como normal. Hay personas que pecan y aceptan el pecado como normal. Chismear de manera normal. Mentir de manera normal. No hay ni una convicción de pecado. Mirar lo que no hay que mirar de una manera normal. Hablar mal de manera normal. Criticar de manera normal. Eso es un pecado. Cuando hacemos de manera normal y es un hábito en nosotros, es grave. Eso resiste a Dios. Dios no puede hacer. Él necesita que reconozca y pidas perdón a esas cosas. Dios nos quiere perfeccionar, iglesia. Pero tenemos que tomar una decisión. Ser regenerados. Nos guste o no nos guste, 2 de Timoteo capítulo 2, 19 al 21 dice, ya estoy terminando, a pesar de todo el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción, el Señor conoce a los suyos y esta otra, que se aparte de la maldad, que sería la iniquidad, todo el que invoca el nombre del Señor. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos especiales y otros para fines ordinarios. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. ¿Quieres ser un vaso útil para el Señor? ¿Un vaso para buena obra? Tienes que ser limpiado. En la casa de Dios hay muchos vasos, muchos utensilios, pero el que se limpia, lo que a Dios más le da importancia no es la diferencia de utensilios,
Lo que Dios le da importancia es que los utensilios sean para honra, no para deshonra. Y cuando logramos ser de honra, que significa de alta estima, de alto respeto, de honrarlo, de respetar tu vida, cuando nos dejamos limpiar. Cuando no te dejas limpiar, santificar, purificar, vas a ser de deshonra. Porque hay áreas en tu vida débiles, grietas, que siempre van a deshonrar a Dios. Pero si hoy estás con esas grietas, si hoy estás con esas fisuras, podés decirle: Señor, necesito ser cambiado. Y el Señor te va a cambiar. Amén. Y para ir terminando, iglesia, el horno es muy importante, porque el horno nos permite pulir, iglesia. Pulir. Dios nos quiere pulir para que brillemos para aquellos que no conocen. Si estás en un horno en momentos difíciles, ¿sabe lo que Dios está haciendo? Está calibrando tu confianza en Él. Si estás en un horno que te está quemando, está calibrando tu confianza en Él. Es necesario confiar en Dios. Amén. Pero es importante tener los pies en la iglesia, pero los ojos en el cielo, no en el mundo. Muchos tienen los pies acá, pero los ojos en el mundo. No, tus ojos tienen que estar en el cielo. Y por último, 1 Corintios 10:13. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarlas. Amén. Si estás en una prueba, Dios te da la salida. Tienes que ver dónde está la salida. Tienes que ver dónde está la salida de tu prueba. Sí, Dios ya te dio la salida. Pero dale gracias al Señor. Dios está trabajando en ti. Ahora quiero preguntar una vez más: ¿quiénes de los que están acá se sienten como vaso quebrado por Dios? Levanten la mano, que Dios está trabajando en sus vidas. Levanten las manos. Y si no levantas las manos es porque no tenés ni siquiera discernimiento dónde estás parado, hermano. Discúlpame que te diga, pero ¿sabe qué? No entendiste la palabra de Dios, que Dios te va a trabajar hasta que te perfeccione, hasta que partas de la tierra. Entonces, si no levantás la mano porque no está entendiendo lo que Dios está haciendo con vos, ni sabés si Dios está con vos. Ahora pregunto, ¿quiénes los que están acá? Dios está trabajando sus corazones, hermanos. Todos estamos siendo trabajados por Él. Dios necesita romper cosas, pero lo lindo que estás en sus manos. Él te deshace, pero estás en sus manos. Si estás en la iglesia, si venís a congregarte y estás pasando como Mandela situaciones inentendibles, confía. Confía. Después de 27 años, hermanos, liberaron a este hombre y llegaron a un acuerdo con el presidente de aquel entonces. Y Dios usó para liberar a Sudáfrica. Hoy Sudáfrica vive tiempos hermosos. Vive tiempos. Hoy Mandela es un símbolo a nivel mundial, como la Madre Teresa de Calcuta. Son simbologías que quedaron para la historia. Dios es el que crea vasos necesarios para determinadas cosas. ¿Y qué opina pastor de Hitler? Y también fue creado por Dios. Pero luego hay decisiones contrarias que fueron para otro rumbo, que dañó a su pueblo. Milei fue creado por Dios para lo que está viviendo hoy. De hecho, hasta ahora sigue diciendo estoy como estoy gracias a la fuerza del cielo. Porque cómo ganó es inaudito. Todo el presidente de Paraguay. La Biblia en Daniel 5:21 dice que todo lo que están en autoridad, Dios los pone. Dios los pone. Nadie viene porque sí, Dios los pone.
Por eso usted tiene que orar por el futuro gobernador de Corrientes del año que viene cambio gubernamental. Por el futuro intendente, diputados, senadores, concejales. Tiene que orar por los futuros. Amén. Las mujeres que están solteras, por el futuro esposo. Que sea un hombre de Dios, fiel a Cristo. Los varones, por futura esposa, una mujer de Dios, no agarrarse cualquier cachivache, hermanos. Y después cuando se casan, dolor de cabeza le generan. Disculpe la expresión, pero le generan porque no tienen valores, no tienen moral. Están desmoralizados, entonces se casan después, es un dolor de cabeza porque no conocen a Cristo. Entonces, como no conocen a Cristo, no puede revalorizar a la mujer, y la mujer no puede revalorizar al hombre, sino que solo saben pisotearlo porque la carne busca eso. Por eso cuando uno conoce a Cristo, valora el matrimonio, valora la santidad, no le es infiel porque Dios es fiel y conoce la fidelidad, conoce el amor. Me separé porque se fue el amor, se fue, no hay más feeling. Uno no entiende esas cosas, pero cuando uno está en Cristo, el Espíritu Santo nos da amor continuo en el matrimonio. Entonces estamos enamorados de nuestra esposa, estamos enamorados de nuestro esposo, le amamos más. Eso es importante en Cristo. Amamos a los hijos, creemos en los hijos. A pesar de la traición, volvemos a creer, porque Dios sana nuestros corazones. Eso es lo importante, estar con Cristo. Por eso, si no entendés lo que está viviendo, no te aflijas. Decirle solamente: Señor, soy un barro y te pido perdón porque me estuve enojando con vos, y vos tenés el control de todo. Y me estaba quejando de mi trabajo, me quejaba de esto, hasta de mí mismo me estaba quejando. Perdonate a ti mismo, deja de culparte. Eres hermoso para Dios, eres hermosa para Dios. Suelta el histeriquismo, suelta los celos, la envidia. Sé sana y sé libre, y sé un vaso de honra para Dios. Dios te va a llevar a nuevos niveles, y Él te va a exaltar para honra de muchos, te va a exponer para muchos, te va a bendecir, va a mandar personas de otros lados del mundo para bendecirte. Dios es dueño de todo. Él va a hacer lo que Él quiere, va a prosperarte, va a ponerte en lugares que no te imaginas, como Él quiere. Terminando con José, preso años, y terminó siendo el segundo del faraón. Es una enseñanza para nosotros. Sufrió. Ay, sufrí toda la vida, pastor. Gloria a Dios. Pronto viene la recompensa. Siempre te tocó bailar con la más fea, sí, pero luego viene la más linda. Siempre va a llegar. Pero Dios necesita trabajar en tu corazón. Dios no puede dar riqueza si no prepara el corazón primero. Entonces hay corazones que necesitan entender estas cosas. Por eso te animo, ponete de pie, por favor, esta mañana. Te animo a que cierres los ojos y que le digas al Señor: Señor, estoy en tu rueda. Pero mejor está la rueda de Dios que la rueda de Satanás, hermano, que te va a destruir. Por eso, si estás con una falta de perdón con tu esposo y tu esposo está acá, pedile perdón. Si estás con una falta de perdón con tu esposa y tu esposo está acá, pedile perdón. Con tu hijo, pedile perdón. Decirle: te pido perdón, me equivoqué. No va a volver a pasar. No va a volver a pasar. Quiero que te acerque a un amigo, una amiga, una hermana, un esposo. Quiero que te acerque un instante. Acércate a tu esposo, a tu esposa. Algunos están medio separados acá. Acérquense a sus esposos. Acérquense a su esposa. Vení acá, amor. Acércate a una amiga, un amigo que está aquí cerca.
Amén. Ahí, abrácense. Vamos a orar, amén. Vamos a pedirle al Señor que de verdad nos ayude. De verdad nos ayude. A mí también me cuesta hacer un vaso cuando Dios te rompe. Cuesta, hermano, porque duele. Duele cuando el Señor te trabaja. Y a veces hay cosas que no queremos, pero tenemos que soltar. Amén. Espíritu Santo, ponemos delante de tu altar esta vida, Señor. Quiero poner la iglesia delante de tus manos. Señor, tú me hablaste ayer. Tú me dijiste, dile a mis hijos que yo soy el alfarero. Dile a mis hijos que estoy trabajando en ellos. Dile a mis hijos que los llamé para que sean vaso de honra y que hay un destino para ellos. Dile a mis hijos que yo estoy bajo el control, que yo tengo el derecho para quebrar. Dile a mis hijos que es para su bien, aunque les duela. Aunque les duela. Dile a mis hijos que estoy purificando su carácter, sus malos hábitos, su mente, su corazón. Dile a mis hijos que estoy al control. Pero algo me dijo el Señor, pero también diles que sean obedientes, que me busquen en la casa del alfarero, que busquen mi presencia, que lean mi palabra, porque mi palabra es la que le dará luz, es que le hará entender las cosas que no están entendiendo hoy. Dile a mis hijos que son hechuras mías para buenas obras. Padre, bendigo a esta iglesia. Declaro, esta iglesia entiende que son vanos. Y entienden esta iglesia que hay un Dios que es el alfarero. Padre, bendigo, Señor, y declaro utensilios de honras para Dios en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Saluda a su hermano que está al lado. Salúdenle. Dios los bendiga a los que están conectados. Nos encontramos hoy a las 7 de la tarde aquí en este lugar. Hogar del Espíritu Santo, en el corazón de Corrientes, un faro brilla con fe, donde el Espíritu Santo nos llena de su poder. Aquí encontramos consuelo, un refugio en la tempestad, catedral de amor eterno, donde Dios nos viene a abrazar. Catedral del Espíritu Santo, casa del Señor, hogar celestial, hogar celestial. En tu luz caminamos seguros, Corrientes proclama, tu amor es real.